Hemos venido estudiando el sermón profético de Cristo, la parábola de las 10 vírgenes. Y nos quedamos pendientes sobre el tema ¿quién despierta a la iglesia? Dice Mateo capítulo 25, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron para recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: He aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Pregunta: ¿cuántas vírgenes estaban dormidas? ¿Qué representan las vírgenes? El pueblo que espera el retorno de Cristo. Las vírgenes estaban esperando la venida del Señor. Representa a la iglesia. Según esta parábola de Cristo, ¿cuántos en la iglesia estamos dormidos? Todas las vírgenes se durmieron, todas. Pero aquí dice, a la medianoche se oyó un clamor. Si toda la iglesia está dormida, entonces, ¿quién da el clamor? Miren esta cita del espíritu de profecía en el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 303 y 304. Los hombres y las mujeres están viviendo en las últimas horas del tiempo de prueba. No obstante lo cual, son descuidados e insensatos. Están sumidos en un estupor y los ministros no tienen poder para despertarlos, porque ellos también están durmiendo. Dice la mensajera del Señor, predicadores dormidos que le predican a congregaciones también dormidas. Esa es la condición de la iglesia. Las vírgenes están todas dormidas. Y si la iglesia entera se adormeció, entonces, ¿quién despierta a la iglesia? La parábola no nos dice quién. Aquí dice, a la medianoche se oyó un clamor. La medianoche es la hora más oscura, la mitad de la noche. Y en la hora de mayor tiniebla se oye un clamor. Volviendo a la historia de Cristo de las 10 vírgenes, ¿se acuerdan que nosotros leímos en Palabras de Vida del Gran Maestro que Jesús, cuando relató esta historia, estaba sentado en la ladera del Monte de las Olivas y desde allí se veía una casa profusamente iluminada? Una procesión nupcial esperaba la venida del esposo. Y Cristo se inspiró en ese evento, en esa situación,
para contar esta parábola. Para nosotros entender quién da el clamor, quién despierta la iglesia. Porque en realidad, una vez que se despiertan, todas las vírgenes comienzan a gritar: ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Ya viene el esposo! ¡Ya viene el esposo! ¡Salid a recibirle! Una vez que se despiertan, todas gritan. Así que el clamor se hace un fuerte clamor cuando todos los que están esperando se unen para dar ese clamor. Solo que hay algunas que no se unen porque están muy preocupadas. No pueden unirse al clamor de medianoche porque sus lámparas se están apagando. Versículo 7. Todas aquellas vírgenes se levantaron. Y cuando se despiertan, ¿qué fue lo que los despertó? El clamor de medianoche. ¡Ya viene el esposo! ¡Salid a recibirle! Y obviamente todas se despertaron, aderezaron sus lámparas, se arreglaron, se peinaron un poquito y salieron a recibir al esposo. Pero había 5 de ellas que no podían, porque estaban muy preocupadas. Las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Lo que les preocupaba en ese momento no era salir a alumbrar el camino, porque ya el esposo llegaba, porque las lámparas estaban titilando y se les estaban apagando. No podían salir a dar la bienvenida al esposo. Necesitaban aceite. Las otras, las que tenían aceite extra, tomaron de sus vasijas, llenaron sus lámparas y le dijeron a las insensatas, versículo 9, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Las prudentes sí llenaron del aceite que traían extra en las vasijas sus lámparas, y las lámparas se volvieron a prender fuerte porque ahora tenían combustible y comenzaron a iluminar, y todas ellas salieron a recibir al esposo y se unieron al clamor: ya viene, ya viene, ya viene el esposo. Las otras no. Las otras se fueron a buscar quien les vendía aceite. Versículo 10. Mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Quiere decir que las vírgenes fatuas no tuvieron ni la oportunidad de alumbrar el camino ni de ver la bienvenida que se le daba al esposo, ni tampoco pudieron entrar. La puerta se cerró y no entraron. Y entonces despertó a todos los que estaban dormidos. A ver. Ajá. Ok, estás leyendo en el capítulo El fuerte clamor, ¿verdad? El mismo capítulo que habla de el clamor de medianoche. Dice: Dios tiene joyas en todas las iglesias. Él tiene sus representantes en todas las iglesias. No se les ha presentado a estas personas las verdades especiales que son la piedra de toque para estos últimos días, en circunstancias que despierten convicción en el corazón y en su mente. Por lo tanto, al rechazar la luz, no han cortado su relación con Dios. Es cierto, en todas las iglesias Dios tiene hijos suyos, pero también ellos tienen que ser despertados, porque la iglesia entera está dormida, no nomás
La iglesia representada por las vírgenes, y la palabra virgen quiere decir que tienen una fe pura. Dice, a pesar de la decadencia espiritual que hay en esas iglesias. Vamos a leerlo allí, en el mismo capítulo 14, el capítulo que habla del fuerte clamor, dice así. En el capítulo 18 de Apocalipsis se exhorta al pueblo de Dios a que salga de Babilonia. Según este pasaje de la Escritura, muchos del pueblo de Dios deben estar aún en Babilonia. ¿En qué comunidades religiosas se encuentra actualmente la mayoría de los verdaderos discípulos de Cristo? Sin duda alguna, en las varias iglesias que profesan la fe protestante. Y entonces dice, página 202, a pesar de las tinieblas espirituales y del alejamiento de Dios que se observan en las iglesias que constituyen Babilonia, la mayoría de los verdaderos discípulos de Cristo se encuentran aún en el seno de ellas. ¿Cómo están esas iglesias? En tinieblas espirituales, en alejamiento de Dios. Están tan dormidas como los que tienen la verdad presente, pero también se durmieron. Así que a ellos también hay que despertarlos. ¿Quién los despierta? Bueno, para entender esto, necesitamos entender nuevamente cómo son las bodas orientales. ¿Se acuerdan que yo anoche les expliqué que la boda se celebra estando presente el novio y el padre de la novia? La novia no está presente, porque es un contrato entre el novio y el padre de la novia. Se presentan ante los jueces y tienen que ir con los testigos para testiguar que se ha firmado el contrato y que ahora esa muchacha le pertenece al esposo y ya no al papá. El novio escoge un testigo y el padre de la novia escoge otro testigo. Mínimo. Puede haber más de un testigo en las bodas, de cada lado, pero lo mínimo es un testigo de cada lado. Y se presentan ante los jueces. Y tiene que haber 2 jueces mínimo también, no puede ser un solo juez. Eso es en las bodas orientales. El novio escoge un testigo. ¿A quién creen ustedes que escoge el novio como testigo? ¿A quién? A su mejor amigo. De ahí viene la costumbre de nombrar a alguien en las bodas, hasta en las bodas occidentales aquí, el que le llaman el mejor amigo del novio. En inglés le dicen the best man, el amigo del novio. Y el amigo del novio sirve de testigo y de prueba de que el contrato fue aceptado por ambas partes y que el casamiento se consumó. El casamiento se consuma, se completa, se finaliza sin estar presente la muchacha. Luego que se termina el matrimonio, entonces el novio trae ahora el documento que dice que tiene una nueva propiedad que adquirió y le costó cara, ¿verdad? La dote que tuvo que pagar. Como vi anoche, a veces era muy alta la dote.
En el caso de Jacob, como no tenía dinero en efectivo que pagarle al suegro, le tuvo que trabajar 7 años de gratis. Y ese era el pago porque le diera a su hija. Bastante costaba la muchacha. Ahora viene, ya no el novio, sino el esposo, con el documento que dice, ya tengo el recibo que me pertenece y la vengo a reclamar a la posesión adquirida. Fíjense esa expresión, la posesión adquirida. Vamos al libro de Efesios, al capítulo 1. Efesios capítulo 1. Dice el versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Ven la frase, la posesión adquirida, pero dice que el Espíritu Santo es las arras. Eso quiere decir la contraseña o el recibo oficial, el documento que se va a usar para reclamar la posesión adquirida. O sea, cuando nosotros somos salvos, el Señor nos da un documento para mostrar que le pertenecemos a Él. Y ese documento es, dice aquí, fuisteis sellados, todo documento tiene que estar sellado, con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. Ya la posesión está comprada, está adquirida, pero las arras son la garantía. Son el documento que atestigua que eso es nuestro, sino cómo lo reclamo. Aquí usa la palabra redención. ¿Saben lo que es redimir algo? ¿Sí saben lo que es redimir? ¿Alguna vez han ido ustedes a un pawn shop? ¿Alguna vez han ido a una casa de empeño? ¿Sí? ¿Les ha tocado? Algunos nunca han ido ahí, pero algunos pues van muy a menudo porque tienen que empeñar algo porque les hace falta dinero. Usted tiene una posesión valiosa, pero usted va y la empeña. Y a cambio de eso, le dan el dinero, pero le dan un recibo, una contraseña, que muestra que esa posesión que usted empeñó le pertenece a usted. Y si usted paga lo que debe, la posesión se la tienen que devolver. ¿Cómo se llama cuando uno va a reclamar la posesión? Redimirla. Usted la redime. O sea, la puso en empeño, digamos un carro, o lo que sea, una moto, o puede ser a joyas. Normalmente lo que la gente empeña son joyas, ¿verdad? Usted tiene el papel y dice, cuando yo tenga el dinero, la voy a ir a reclamar porque vale mucho más que lo que me dieron. Me dieron, pues, poquito, pero eso vale mucho más. Pero aquí tengo el documento. Esta es la garantía que eso me pertenece. Pero para poder conseguir aquello, tengo que redimirla. Y redimirla significa pagar lo que debo para que me la devuelvan. Y a veces lo que debe va con intereses, ¿verdad? Y para redimirla hay que pagar lo que le dieron o le prestaron y encima los intereses. Pero cuando usted paga, entrega la contraseña y ellos buscan allá en la casa de empeño la prenda
y le devuelven la posesión que era suya. Eso es redimir. Aquí dice que el Espíritu Santo es las arras. Las arras quiere decir la garantía, el documento, el anticipo que muestra que eso nos pertenece. No olviden que aquí dice el Espíritu Santo de la promesa es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Con qué fuimos adquiridos nosotros? ¿Quién pagó nuestro precio? Dice el apóstol Pedro en su primera epístola, en el capítulo 1 de Primera de Pedro, sabiendo, versículo 18, que fuisteis rescatados. La misma expresión, muy parecida a redimir o rescatar. Se redime la prenda empeñada, se rescata la posesión para que vuelva a su dueño. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Cómo fuimos rescatados? ¿Cómo fuimos comprados? Así dice el himno, comprados con sangre por Cristo. No con oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo fuimos comprados. Él pagó la dote. Pero mientras que Él pagó la dote, que fue su sangre, el precio más grande que jamás se haya pagado por una novia, la pagó Cristo por su iglesia. Pagó su propia sangre para comprarnos. Pero mientras que Él viene a reclamar lo que es suyo, la posesión adquirida, hay un documento. Y ese documento atestigua a quién le pertenecemos. Es las arras, el documento que muestra de quién es esa posesión. Esa es una manera de verlo. Y usted dice, pastor, pero ¿y esto qué tiene que ver con quien da el fuerte pregón o el clamor de medianoche? Aguarden que vamos para allí. Vamos a volver a las bodas. El novio ha pagado la dote. El padre ha firmado el documento y lo entrega al testigo para que lo firme y le dé validez al documento. El amigo del novio hace firmar al otro testigo para que no digan que se fraguó, porque el otro testigo atestigua que el padre fue el que firmó ese documento y entregó a la muchacha por tanto, por lo que haya sido. Entonces el amigo del novio, que es como su abogado, por así decirlo, su defensor, hace firmar al otro testigo el documento y luego él firma el documento atestiguando que la transacción se hizo. Los jueces lo firman y ahora no es el novio el que lleva ese documento, porque él está tan emocionado que va a ir a buscar a su novia que se le puede perder el documento, lo puede dejar por aquí. Cuando vaya a recibir a la novia y va a la fiesta, el documento se puede perder. El encargado de cargar ese documento oficial es el amigo del novio. Ahora vean,
Porque hay muchos lugares en la Biblia que hablan del amigo del novio. No los vamos a leer todos. ¿Se acuerdan que los discípulos de Juan el Bautista le dijeron: oye, ¿por qué tu maestro come y bebe y se alegra? Y nosotros, discípulos de Juan el Bautista, estamos bien tristes porque él está en la cárcel y ustedes están bien contentos. Y Jesús le dice: bueno, cuando el amigo del novio ve que llegó el novio, se alegra. Vean otro versículo que habla acerca del amigo del novio o del esposo, porque ya después de la transacción están casados. San Juan en el capítulo 3. San Juan capítulo 3. Aquí está hablando de Juan el Bautista también. Dice en el versículo 26 de Juan 3. Vinieron a Juan, esto es Juan el Bautista, y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Tú eras el que bautizabas, pero ahora este te usurpó el lugar. El que tú señalaste, ahora él también bautiza. Y todos lo siguen a él, ya no te siguen a ti, ya no vienen a ti. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que yo dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo. Mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Yo soy el amigo del esposo, dice Juan. Pero el que tiene la esposa es el esposo, no el amigo. Si lo siguen a él, a eso vine yo, a que lo siguieran a él. Por eso dije: este es el Cordero de Dios, este es el Cristo. Síganlo a él. El esposo es el que tiene a la esposa, no el amigo. Pero ¿qué hace el amigo cuando ve que el esposo recibe a la esposa? Se alegra, se goza, se regocija. Mi gozo está cumplido. Ya yo le entregué a la novia. Ya yo cumplí mi parte. Ya mi gozo está cumplido. Hay una expresión en este versículo que dice: mas el amigo del esposo, el que está a su lado. Ustedes ven como en las bodas el best man, el amigo del esposo, se para ¿dónde? Al lado. Hay una palabra en griego, y tan pronto como yo la diga, ustedes la van a reconocer. Esa palabra en griego significa el que es llamado a pararse al lado del otro. Repito, esa palabra en griego quiere decir el que es llamado a pararse al lado del otro. En este caso, el amigo. ¿Saben cómo se dice eso en griego? Que se escribió el Nuevo Testamento. Parácletos.
para quiere decir al lado de. Kletos viene de kaleo, que quiere decir llamado a pararse al lado de él. ¿Saben lo que es el parácletos? ¿Alguno de ustedes ha oído esa palabra antes? Le decimos en español el paracleto, pero es parácletos en griego y quiere decir el llamado a estar al lado de él y a comunicar la voluntad de él. Otra manera de traducir parácletos es abogado, porque el abogado es llamado a pararse al lado y a hablar por el otro. Esa palabra aparece en Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 1, donde dice: hijitos, esas cosas os he escrito para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. La palabra abogado es parácletos. Otra manera como se traduce esa palabra, y está usada en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 16, es consolador. El parácletos es el consolador. Es el abogado que da testimonio de Cristo. San Juan, capítulo 16. San Juan, capítulo 16. Dice el versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el parácletos no vendría a vosotros, mas si yo me fuere, os lo enviaré. Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Versículo 13. Cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El parácletos, el que se para al lado, es el Espíritu Santo. Ahora escuchen bien. En las bodas, el amigo se paraba al lado del novio. Era su abogado defensor. Era el que estaba a su lado continuamente, viendo por los intereses del novio. Y él hablaba por el novio, lo que el novio le decía que tenía que decir. Pero cuando terminaba la boda, él recogía el documento. Y mientras el novio se dirigía hacia la casa de la novia, el amigo del novio se adelantaba. Así se celebran las bodas hasta el día de hoy en los países orientales. El best man, el amigo del novio, se adelanta, trae el documento firmado. Y cuando se acerca a la casa donde está la novia y allá están las acompañantes de la novia, comienza a gritar: ¡ya viene! ¡ya viene! ¡ya viene el esposo! Ya no es el novio, ahora es el esposo. Y todos comienzan a arreglarse porque el amigo del novio que le va adelante, por eso Juan el Bautista era el amigo del esposo, porque él fue adelante a prepararle el camino delante del Señor. En ese sentido, Juan el Bautista es el amigo del esposo, pero también Juan el Bautista vino lleno del Espíritu Santo, en el espíritu y el poder de Elías, y fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Y la obra que él hizo fue guiada
por el Espíritu Santo. Nada hizo por su cuenta. Todo fue guiado por el Espíritu Santo. En otras palabras, es el amigo del novio el que da el pregón, el que despierta a la iglesia, el que se adelanta un poquito a la venida del Señor y da la noticia: ya viene, salid a recibirle. Ahora, no quiero minimizar el hecho de que cuando las vírgenes se despiertan, todas se unen al cortejo y todas comienzan a gritar: ya viene el esposo, salid a recibirle. Ellas también se unen. La iglesia también va a dar el fuerte pregón. Pero quien despierta a la iglesia no son los pastores. Ya lo leímos, los pastores no pueden despertar a la iglesia, porque los pastores estamos roncando igual que los miembros. El Espíritu Santo es el que va a despertar a las vírgenes dormidas. Y va a ser justamente el derramamiento del Espíritu Santo en lo que nosotros le llamamos la lluvia tardía, lo que va a capacitar a las vírgenes para dar el fuerte pregón. Primero viene el despertar de la iglesia, eso se le llama el reavivamiento. El Espíritu Santo sabe cómo nos va a despertar. ¿No saben? Cristo dice: no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo nos va a dejar saber lo que viene. Nos va a anunciar las cosas que están viendo. Va a despertarnos al ver el cumplimiento de las profecías. Y nos va a recordar todo lo que hemos aprendido. Por años nosotros conocemos la palabra de Dios y las señales del tiempo del fin. Pero estamos somnolientos, estamos dormidos, estamos en un estupor. Pero cuando comiencen a darse las cosas que nosotros hemos leído, Cristo dijo: cuando vosotros veáis estas cosas, levantad vuestra cabeza. Y si todas habían cabeceado, levantar la cabeza es despertarse. Dice: todas aquellas vírgenes cabecearon y se durmieron. ¿Qué es cabecear? Y se quedan dormidos, agachan la cabeza para dormirse. Pero Cristo dice: cuando vosotros veáis estas cosas, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. A ver, lo voy a poner más sencillo. Como adventistas, nosotros estamos esperando ciertas cosas que tienen que suceder y que van a ser una señal para nosotros de que esto se acaba. Y que la venida del Señor está ya a las puertas. Hay algo muy importante para nosotros como adventistas. Y hemos sido enseñados esto y lo vamos a estudiar mañana por la noche. Eso es el gatillo que dispara todos los acontecimientos finales. Hay un detonador. El gatillo. Cuando aprietas el gatillo, sale la bala. Y la bala lanza la carrera. Así como cuando están en la carrera y ¡pum! Suena la bala y salen todos corriendo. Los acontecimientos finales va a ser la carrera final y van a ser rápidos. Pero hay un gatillo que lo detona. Y ese gatillo es
la promulgación de la ley dominical. Cuando eso suceda, que si se va a despertar la iglesia adventista, ¿qué creen ustedes? ¿Se van a despertar? El Espíritu Santo va a hacer la obra en los corazones y nos va a recordar todo lo que hemos aprendido. Y cuando veamos que lo que hemos esperado por tanto tiempo se está dando, nuestra conciencia se va a despertar. Pero aquí es donde viene lo triste. Las que no hicieron la preparación, las que no tienen al aceite extra, va a ser too late, demasiado tarde para alistarse. Si tú vas a esperar a que se promulgue la ley dominical y no haces la preparación de antemano, te va a alcanzar demasiado tarde, ya no va a haber tiempo. Vas a ir a comprar, pero mientras vas a comprar lo que te hace falta, va a venir el Señor y ya no vas a entrar. Va a ser demasiado tarde entonces para hacer la preparación, porque promulgándose, bueno, ya me estoy adelantando al tema de mañana. Mañana vamos a ver Mateo 24, versículo 15. Ok, nomás les voy a leer el versículo. Mateo 24, 15. Y todavía yo no he entrado en el tema de esta noche, porque el tema de esta noche es qué es el aceite extra. Porque esa es la preparación, hay que tener el aceite extra. ¿De qué sirve que nos despertemos si no estamos preparados? ¿Me entienden? O sea, si viene la ley dominical y nos despertamos por la obra del Espíritu Santo y nos damos cuenta que estamos destituidos del aceite extra, it's gonna be too late, demasiado tarde. ¿Sabes? Van a tener más oportunidad los que mencionó el hermano, los que están en las otras iglesias, que nunca escucharon lo que nosotros conocemos. Esas van a tener la oportunidad porque el fuerte pregón los va a despertar a ellos. Y las vírgenes prudentes van a unirse a dar el fuerte pregón que va a despertar a todo el mundo cristiano. Y los que nunca escucharon tendrán la oportunidad entonces de hacer su decisión. Pero los que ya conocíamos esto, o vamos a dar el fuerte pregón, como las vírgenes prudentes, o no vamos a estar preparados y no tendremos la oportunidad de iluminar el camino para la venida del Señor. Déjenme leerles lo que dice la mensajera del Señor con respecto a esto. Palabras de vida del Gran Maestro, el último capítulo de ese libro, que justamente habla de la parábola de las 10 vírgenes. Dice así: cuando se despiertan todas las vírgenes, alarmadas por su letargo, las vírgenes fatuas disciernen su destitución, lo que les falta, y tratan de que otros suplan su necesidad. Se despiertan, sus lámparas se están apagando. Y ahora les dicen a las otras: dennos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Tratan de que otros suplan lo que a ellos les falta. Pero dice la mensajera del Señor: pero en las cosas espirituales, ningún hombre puede suplir la deficiencia del otro.
En las cosas espirituales no le puedes pedir prestado al otro. O lo tienes o no lo tienes. Escucha. La gracia de Dios ha sido libremente ofrecida a toda alma. El mensaje evangélico se ha proclamado. El que tiene sed, venga. Y el que quiere, tome del agua de la vida gratuitamente. Pero el carácter es intransferible. ¿Por qué no le pueden dar aceite? Yo antes pensaba qué egoístas que son las vírgenes prudentes que no le dan al aceite. Pero el aceite extra representa la obra del Espíritu Santo en el carácter, en la transformación de la vida. Y el carácter es intransferible. Ningún hombre puede darle a otro su carácter. Ningún hombre puede recibir el Espíritu por otro. Nadie puede impartir a otro el carácter que es el fruto de la obra del Espíritu Santo. Ese es el aceite extra. ¿Qué cosa es el aceite extra? Es la obra del Espíritu Santo, porque aceite representa al Espíritu Santo. Es la obra del Espíritu Santo que se manifiesta en el fruto del carácter. En la crisis no se forma el carácter. En la crisis se revela el carácter. Cuando la voz despertó a las vírgenes a medianoche, aquí el esposo viene, salida a recibirle. Las vírgenes que dormían se despertaron todas del sueño. Y allí se vio quién había hecho la preparación y quién no lo había hecho. Ambas clases fueron tomadas desprevenidas. Fíjense lo que dice la mensajera del Señor. Ambas clases, las vírgenes prudentes y la fatua, toditas fueron tomadas desprevenidas, por sorpresa. Pero una estaba preparada para la emergencia y la otra fue hallada sin preparación. Asimismo sucede hoy en día. Cuando viene una calamidad repentina e inesperada, algo que pone al alma cara a cara con la muerte, se demostrará si uno tiene la verdadera fe en las promesas de Dios o no. Porque cuando viene la crisis, ahí se ve quién es quién. Quién se desespera y corre despavorido. Y quién está en calma y en paz, porque está en paz con Dios. Se mostrará si el alma es sostenida por la gracia. La gran prueba final viene a la terminación del tiempo de gracia, cuando será demasiado tarde para que la necesidad del alma sea suplida. You know, if you don't do the preparation now, when you wake up by the events that are going to happen very soon, it's going to be too late to get ready. Too late. ¿Entendiste? Si no te preparas ahora, cuando venga lo que esperamos, que nos va a despertar, porque ahí sí, la iglesia se va a despertar. Ya lo van a ver. Pero va a ser demasiado tarde para hacer la preparación entonces. Si te agarras sin la preparación, too late, demasiado tarde. Las 10 vírgenes están esperando el atardecer de la historia de esta tierra. Todas dicen ser cristianas consagradas. Todas han recibido el llamamiento de Dios, tienen un nombre y una lámpara encendida.
todas profesan estar realizando el servicio de Dios. Aparentemente todas están preparadas, aparentemente. Todas esperan la venida de Cristo, pero 5 no están listas. 5 quedarán espantadas y se quedarán fuera de la sala del banquete. ¿Qué hace la diferencia? La preparación. Y usted dice, pero ¿y qué es la preparación? Vamos a leerlo. Apocalipsis, capítulo 19. Apocalipsis, capítulo 19. Dice el versículo 7. Vamos a leer el 7 y el 8. Dice el 7. Gocémonos, alegrémonos, démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Fíjense qué parecido es esta expresión a la expresión temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Aquí dice, gocémonos, alegrémonos y démosle gloria. Y allá dice, temed a Dios y dadle gloria. Y luego dice, porque la hora de su juicio ha llegado. Y aquí dice, porque han llegado las bodas del Cordero. ¿Qué son las bodas del Cordero? Díganlo, lo vimos anoche. ¿Qué son las bodas del Cordero? Por lo menos uno lo dijo. Yo pensé que lo iban a decir a coro. ¿O a poco ya se les olvidó lo que vimos anoche? Nosotros estamos esperando que el Señor regrese de las bodas. Y las bodas del Cordero es el juicio investigador. Es la obra mediante la cual se decide quiénes formarán parte del pueblo de Dios y quiénes se van a quedar fuera. Quiénes serán ciudadanos del reino y quiénes quedarán fuera. Cuando termine el juicio, ya se ha completado el número de los redimidos. Termina diciendo el versículo, gocémonos, alegrémonos, démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, porque la hora de su juicio ha llegado, y su esposa se ha ¿qué? Su esposa se ha preparado. Y a ella, versículo 8, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Cómo se prepara la novia, la esposa? Se pone la vestidura blanca, el lino fino, blanco y resplandeciente. ¿Y qué representa el vestido de bodas? Las acciones justas de los santos. Qué interesante. Cuando Cristo venga, la esposa va a estar preparada. Vamos a leerlo, Efesios capítulo 5. Dice el versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha,
ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Cuando Cristo viene, se presenta a sí mismo una esposa que está preparada, está limpia. Para la boda se tiene que bañar, se tiene que perfumar. ¿Se imaginan si la muchacha se va a la boda y luego se va con el esposo a la luna de miel y no está bañada? Y está sucia y con olor su cuerpo. Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Por la palabra. ¿Cómo somos purificados? Obedeciendo la palabra de Dios. Comparen esto con lo que dice el apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Cómo es que somos purificados? Por la obediencia a la verdad. Y tu palabra es verdad. Obediencia a la palabra de Dios. Somos lavados, somos purificados mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Cómo somos purificados? Por la palabra de Dios, por la obediencia a la verdad. Así somos renacidos, llegamos a ser nuevas criaturas. Y la esposa se prepara purificándose en el lavamiento del agua por la palabra, y luego se pone el vestido que no tiene mancha, ni arruga, ni cosa semejante. ¿Se imaginan si la novia se baña, se perfuma? Y no voy a entrar en todos los detalles de cómo la novia se prepara, ¿verdad? Hasta se afeita, ya se deja toda bonita, ¿verdad? Para el esposo. Porque esa noche se va a entregar a él. Pero luego se va a poner el vestido de boda y el vestido está todo ajado y arrugado y no está planchado. ¿Cómo se va a ver? Horrible. Todo el vestido así, todo arrugado. Por eso dice, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha. ¿Se imaginan si se va a poner el vestido de novia y de pronto ve que tiene una mancha de café arriba del vestido? ¿Ustedes creen que se va a poner la novia el vestido? No, ni que la maten se pone el vestido. A llorar se pone si ve que el vestido está manchado. ¿Y si está roto? Peor, menos. ¿Y si está todo ajado y desplanchado? Tampoco. Para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Oh, mis hermanos, la esposa se tiene que preparar. Ahorita mismo se están celebrando las bodas. Cristo se presentó ante el anciano de días para recibir el reino. Y el reino son los súbditos del reino, nosotros. Y la capital del reino. Él viene a reclamarle al Padre y le dice, Padre, todas estas moradas que están aquí en el cielo las quiero para mi esposa.
Le dice al padre. Así como muchos hijos, ¿verdad? Cuando se casan dicen, pues me voy a casar ahora, papá, pues dame la casita esta que está al lado de tu casa para que ahí me vaya con mi esposa. ¿Eh? El hijo le dice, padre, quiero todas estas moradas para mis redimidos. Y viene el juicio. Y se determina en el juicio previo a la venida quiénes podrán habitar esas moradas por toda la eternidad. ¿A quién se las va a dar? No es a cualquiera, no es nomás porque uno diga, yo soy cristiano, no. Las obras van a determinar si realmente somos o no cristianos. Algunos dicen, si la salvación es por fe y no por obra, ¿por qué el juicio es por obras? Porque la Biblia dice que vamos a ser juzgados cada uno según sus obras. ¿Y por qué vamos a ser juzgados por las obras si la salvación es por la fe? Porque las obras son la demostración de la fe. Hay muchos que profesan ser cristianos, que dicen aceptar al Señor, pero las obras muestran si realmente son cristianos o si fue puro de labios para afuera, de diente para afuera. Por eso hay un juicio. Fíjense que hay otra historia que Cristo contó. Y tiene que ver también con una boda. Está en Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22. Parábola de la fiesta de bodas. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos, diciendo: decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida. Mis toros, animales engordados han sido muertos. Toda la comida está lista y dispuesta. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza, el otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. ¿De qué está hablando Cristo aquí en esta parábola? El rey que hace la fiesta de boda a sus hijos es el Padre Celestial. Su hijo es Cristo. Y los invitados a las bodas era el pueblo judío. Y los mandó a decir, vengan, está todo listo, y no quisieron. Y les mandó más siervos y les dijo, todo está listo, vengan a la fiesta de boda. Y uno no les importó, se fueron a su labranza. Otros se fueron a sus negocios. Y otros agarraron a los siervos, que eran los profetas, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó. Y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. La quema de Jerusalén, ahí está. Predichan la parábola. Cristo se los dijo de antemano. Destruyó a aquellos homicidas. 1,5 millones de judíos fueron destruidos en la destrucción de Jerusalén. Y la ciudad fue quemada. Se quemó la ciudad de Jerusalén. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Eran el pueblo escogido de Dios. Por siglos habían recibido la luz de la verdad. Habían estado esperando al Mesías, pero cuando vino, a los suyos vino, y los suyos ¿qué? No le recibieron. Ahora el rey dice, las bodas están preparadas. Los que fueron convidados primero no quisieron venir, no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. ¿Quiénes son estos? Los gentiles. Los gentiles. Primero eran los judíos, pero no quisieron. Ahora, id a las calles, id a los caminos. Y llamad a las bodas a
¿cuántos halléis? Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas se llenaron de convidados. Y el rey entró para ver a los convidados. Y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció, no tuvo nada que responder. Fíjense que en la fiesta de bodas, antes de la fiesta de bodas, hay un examen de los convidados. ¿Notaron? En la parábola está tan clarito. Antes de participar en la fiesta de boda, el rey viene a investigar a los convidados y a ver si todos tienen puesto el vestido de boda. Y va mirando a todos los que fueron traídos para ver si tienen el vestido de boda. Y llegó a uno que no tenía el vestido de boda. Es interesante porque los que fueron enviados no estaban preparados para los que fueron invitados. No los habían invitado de antemano. Los que los invitaron con tiempo no vinieron. Qué tremendo, ¿verdad? Los que con tiempo los invitaron no vinieron. Hermanos, la historia se va a repetir porque la parábola también tiene una aplicación para el tiempo del fin. ¿Quiénes representan los primeros invitados que por tiempo fueron el pueblo de Dios? No, eso fue allá, ahorita. A buen entendedor, pocas palabras, los judíos modernos. ¿Ya saben quiénes son los judíos modernos? No tengo que explicar, ¿verdad? Pero los que fueron convidados primero no quisieron. Por eso, el fuerte clamor sale a buscar a todos los que están, que no eran parte de ese pueblo escogido, que tenía la señal del santo sábado. El pueblo escogido, como los judíos que guardaban el sábado, no quisieron entrar. Y ahora el Señor dice: vayan y recojan a todos. El fuerte pregón. A última hora, cuando ya las bodas estaban servidas. Fíjense que la mensajera del Señor, en ese mismo capítulo, dice que la puerta se va a cerrar primero para los adventistas que para el resto del mundo. Déjenme leérselos y se van a sorprender. Está en el capítulo El Zarandeo, en el libro Eventos de los Últimos Días, en la página 186. Y todavía vamos a ver esto del zarandeo, porque ese es la separación entre los que sí y los que no. Ese va a ser el zarandeo. No lo voy a estudiar ahora, pero solo le quiero mostrar este punto importante. Dice en la página 186, en el zarandeo fueron dejados de lado muchos. Algunos fueron dejados de lado del camino. Los descuidados e indiferentes. Unos se fueron a los negocios, otros se fueron a la labranza. Los descuidados e indiferentes, que no se unieron con quienes apreciaban la victoria y la salvación lo bastante para perseverar en anhelarlas, orando angustiosamente por ellas, no las obtuvieron y quedaron rezagados en las tinieblas, y sus sitios fueron ocupados enseguida por otros que se unían a las filas de quienes habían aceptado la verdad. Las filas raleadas
serán llenadas por aquellos a quienes Cristo representó como viniendo a la 11ª hora. Las filas raleadas que van a caer en el zarandeo, esos son los adventistas. Van a ser rellenadas por otros que van a tomar su lugar. Mi hermano adventista, retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. El que piensa estar firme, mire, que no caiga. Hay muchos, sigue diciendo la cita, con quienes el Espíritu de Dios está contendiendo. El tiempo de los juicios destructores de Dios es el tiempo de la misericordia para aquellos que hasta el momento no han tenido la oportunidad de aprender qué es la verdad. Ya van a estar cayendo los juicios de Dios. Dice, el tiempo de los juicios destructores de Dios es el tiempo de la misericordia para aquellos que hasta ese momento no tuvieron la oportunidad de aprender lo que es la verdad. El Señor los mira con ternura. Su corazón misericordioso se conmueve. Su mano todavía se extiende para salvar. Mientras que la puerta se cerró para aquellos que no quisieron entrar. Serán admitidos un gran número de los que en los últimos días oirán la verdad por primera vez. Dios tiene hijos suyos en todas las iglesias y no se les ha presentado la verdad de tal manera que cause convicción en ellos, decía la cita que leímos al principio. No se les ha presentado la verdad de una manera que ellos digan, esta es la verdad. Pero cuando la puerta se haya cerrado, para los que ya escucharon y no quisieron entrar, por descuidados e indiferentes que no apreciaron la victoria, las vírgenes fatuas, el lugar de ellas va a ser ocupado por los que vienen como obreros de la hora 11ª. Miles van a engrosar las filas raleadas del pueblo de Dios, que se van a unir a la hora 11ª. No habían escuchado antes la verdad, pero amaban al Señor. Habían aceptado a Cristo en otras iglesias, pero no conocían la verdad que tú y yo conocemos. No tuvieron la oportunidad de escucharlo. Ahora el Señor extiende su mano, se conmueve de verlos, porque viene el tiempo de angustia, viene la ley dominical. Ellos no sabían, pero ahora lo van a escuchar por primera vez y lo van a ver. Y las vírgenes prudentes les van a enseñar la verdad, van a dar el fuerte pregón. Ya viene, todo esto que está pasando es que ya la venida del Señor está cerca. Y miles se van a unir a los que proclamen la verdad y a los que acepten la verdad en el tiempo del fin. Y van a ocupar las filas de los que tenían tanto tiempo y conocieron todo esto, pero no apreciaron la victoria lo suficiente para anhelarla orando angustiosamente y no la obtuvieron. Y otros van a ocupar su lugar. Qué triste, ¿verdad? Que no seamos nosotros los que nos quedemos fuera para que otros ocupen nuestras sillas. Amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? La mensajera del Señor explica que esos que vinieron a última hora, porque la parábola tiene dos cumplimientos, uno el histórico y el otro escatológico.
Hoy estábamos hablando de las trompetas. Tienen un cumplimiento histórico y tienen un cumplimiento escatológico. Esta parábola de las bodas tiene un cumplimiento en la historia. Primero fue la nación judía y después vinieron los gentiles, pero en el tiempo del fin, primero fueron los adventistas y después vienen los de la hora undécima. Pero saben, los que vienen y no tuvieron tiempo de prepararse, el rey les provee el vestido de bodas. Ellos no tenían tiempo ya para ir a preparar un vestido para una fiesta, porque lo fueron a recoger en los caminos, en las encrucijadas de los caminos, y les dijeron: vengan, 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 hay fiesta en la casa del rey, es para las bodas de su hijo. Está la fiesta de bodas, pero es que no estamos listos. No, ustedes vengan así como están, buenos y malos, todos. Pero el rey había hecho provisión del vestido de bodas para cada uno. Pero vino uno que se metió y no se puso el vestido de bodas. Y el rey dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin tener el vestido de boda? Y él no supo qué responder, enmudeció. Quiere decir que no tenía excusa, porque el rey había hecho amplia provisión para que estuviera con el vestido de boda. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos, echadle en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos los. De todo ese montón que llamaron y se llenó las bodas, muchos fueron llamados y pocos los escogidos. Miren, de los adventistas, cuántos fueron llamados y no quisieron entrar. ¿Cuántos van a quedar fuera? ¿Saben lo que dice la mensajera del Señor? Y esto es escalofriante, esto es perturbante. Y no me quiero adelantar al tema del zarandeo. Ese tema está muy duro. Pero nomás les leo esto para que se den cuenta de lo grave que estamos leyendo. Dice aquí en el capítulo el zarandeo. ¿Ok? Está en la página 176 de Eventos de los Últimos Días. Dice: es una solemne declaración la que hago a la iglesia. Esto es a la iglesia adventista. De que ni uno de cada 20, ni uno de cada 20 de aquellos cuyos nombres están registrados en los libros de la iglesia adventista se haya preparado. ¿Qué dice? Que no hay uno de 20. Si eso se aplica para los que estamos aquí, 1 de 20 es lo mismo que 5 de 100. Y si aquí hay 200, solo 10. Imagínate, se le acabó la pila, ¿no? De toda esta congregación, ni 10 están preparados. Y están tan ciertamente sin Dios y sin esperanza en el mundo como el pecador más común. Es una solemne declaración la que hago a la iglesia, de que ni uno de 20 está preparado. Para terminar su historia terrenal. Estamos preparados. Y estamos tan ciertamente sin Dios y sin esperanza en el mundo como el pecador más común. Igualito que el que anda allá afuera. Y usted dice: pero ¿y entonces de qué sirve que seamos adventistas?
Si de los adventistas la mayoría se va a perder. Wow, qué triste decir esto, ¿verdad? Yo no lo dije, nomás lo leí. Yo no lo inventé. Yo no puedo juzgar la iglesia, ni a nadie, porque solo Dios conoce los corazones. Pero el escudriñador, el que conoce los corazones, dice, y él está diciendo esto, que no hay uno en 20. Él lo dice. ¿Y él conoce? Pues él le dice a la Odisea, yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ese es un mensaje solemne. El mensaje de Jesús, que es el testigo fiel y verdadero a la iglesia adventista, que es la iglesia de la Odisea, la iglesia del juicio. Laos, pueblo, Odisea, pueblo del juicio. El pueblo que predica la hora de su juicio ha llegado. El pueblo que anuncia la hora del juicio de Dios. El Señor le dice, conozco tus obras. Ojalá fueras frío. El Señor nos prefiere en el mundo, perdido, andando en paris, en drogas, en borracheras, totalmente fríos, dice el Señor, ojalá fuera frío, antes que estar en la iglesia y tibio. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Saben en qué termina la Odisea? Siendo vomitada de la boca del Señor. Tú dices, pastor, pero a mí no me dijeron eso. A mí me dijeron que hay tiempo de arrepentirse. Ajá. Pero no cuando venga la ley dominical. Too late. Demasiado tarde. La preparación hay que hacerla ¿cuándo? Si tú vas a esperar que se den las cosas y que la iglesia se despierte, va a ser demasiado tarde. Solamente las vírgenes prudentes que hicieron la preparación de antemano van a tener el aceite extra. Y el aceite extra tiene que ver con el carácter, lo acabamos de ver. Vuelvo a la cita de palabras de vida del gran maestro, hablando justamente de la parábola de las 10 vírgenes. Dice así: en la parábola, las vírgenes prudentes tenían aceite en las lámparas y en las vasijas. Su luz ardió con llama viva a través de la noche de vela. Cooperaron en la iluminación efectuada en honor del esposo. Brillando en las tinieblas, contribuyeron a iluminar el camino que debía recorrer el esposo hasta el hogar de la esposa para celebrar la fiesta de bodas. Por eso el amigo del novio se adelanta y avisa, ya viene, para que las vírgenes salgan al encuentro del esposo y ayuden a iluminar el camino. ¿Y cómo creen? Llevan sus lámparas encendidas y van diciendo, ya viene el esposo, para que todos se den cuenta. Miren lo que sigue diciendo. Así, los seguidores de Cristo han de verter luz sobre las tinieblas de este mundo. Por medio del Espíritu Santo. Ahí está la luz. No hay luz si no hay Espíritu Santo. Por medio del Espíritu Santo, la palabra de Dios, la lámpara. Fíjense qué tremendo esto. Por medio del Espíritu Santo, la palabra de Dios, que es la lámpara, se transforma en una luz cuando llega el poder transformador
en la vida del que recibe la palabra por el Espíritu Santo. No vale de nada la palabra sin la obra del Espíritu Santo. No vale de nada una lámpara si no tiene aceite. Implantando en el corazón los principios de la palabra, el Espíritu Santo desarrolla en los hombres los atributos de Dios. La luz de su gloria, es decir, su carácter, ha de brillar en sus seguidores. Ahí está el carácter otra vez. El Espíritu Santo obrando en nosotros hace que brille la luz. Cristo dijo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La gloria de Dios está en el carácter, en las buenas obras nuestras. Si no hay buenas obras en nosotros, no hay gloria para Dios y no hay transformación. Leo otra vez. Por medio del Espíritu Santo, la palabra de Dios, que es la lámpara, se transforma en una luz cuando llega a ser un poder transformador en la vida del que la recibe. Implantando en el corazón los principios de su palabra, el Espíritu Santo desarrolla en los hombres los atributos de Dios. La luz de su gloria, que es su carácter, ha de brillar en sus seguidores. Así ellos han de glorificar a Dios. Han de iluminar el camino a la casa del esposo, a la ciudad de Dios, a la cena de las bodas del Cordero. Hay que iluminar el camino. Ese va a ser el fuerte pregón, el clamor de medianoche. Aquellos que esperan la venida del esposo, al despertarse, dice aquí, en el mismo libro Palabras de Vida, han de unirse al clamor: ¡he aquí viene vuestro Dios! O sea, van a dar el fuerte pregón. Los últimos rayos de luz misericordiosos, el último mensaje de clemencia que ha de darse al mundo, es una revelación del carácter de Dios en la vida de sus hijos. ¡Wow! Miren que toda esta serie se llama El mensaje final para los tiempos finales. ¿Y cuál es ese mensaje? Escuchen, se los vuelvo a leer. This is the punchline of the whole sermon. ¿Ok? Este es el punto central de todo lo que hemos hablado. Los últimos rayos de luz misericordiosos, el último mensaje de clemencia que ha de darse al mundo, es la revelación del carácter de amor en la vida de sus hijos. Los hijos de Dios han de manifestar su gloria. En su vida y carácter han de revelar lo que la gracia de Dios ha hecho por ellos. Ese es el aceite esencial. El aceite extra es la transformación del carácter. Cristo, el resplandor de la gloria del Padre, vino a este mundo como luz. Vino a representar a Dios ante los hombres. Y de él está escrito que fue ungido de Espíritu Santo y de poder y anduvo haciendo bienes. En la sinagoga de Nazaret, él dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a predicar el año agradable, a pregonar a los cautivos libertad, a los ciegos vista, a poner en libertad a los cautivos, a predicar el año agradable del Señor. Esta es la obra
que ahora nosotros tenemos que hacer. Porque Él dijo, vosotros sois la luz del mundo. Primero Él dijo, yo soy la luz del mundo. Pero luego dijo, vosotros sois la luz del mundo. La obra que Él vino a hacer ahora nos toca a nosotros seguirla. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esta es la obra que Dios nos ha encomendado. En esta noche de tinieblas espirituales, porque hermanos, el mundo está llegando a la medianoche, esto se está poniendo negro. La inmoralidad está derramándose en la copa. La suciedad, el crimen, la violencia, el poco respeto por la ley de Dios, la suciedad moral se ve por doquiera, en la televisión, en la calle, donde usted va. Ya no esconden su pecado, ahora lo proclaman. Y no solo lo proclaman, ahora exigen derechos. La noche de tinieblas espirituales está llegando a la medianoche. Pero se va a oír un clamor, ahora sí viene el esposo. Y ha de brillar la luz para anunciar la venida del Señor por medio de las vírgenes prudentes al mundo entero, para levantar a los quebrantados y consolar a los dolientes. Y no lo puede hacer la iglesia por sí sola. Tiene que tener el derramamiento del Espíritu Santo. Esa es la lluvia tardía, y de eso vamos a hablar también, porque vamos a hablar del zarandeo y vamos a hablar de la lluvia tardía. Y cómo el Señor va a hacer la obra a través de la iglesia. En torno de nosotros, por todas partes, se oyen los lamentos de tristeza del mundo. Por doquiera están los necesitados, los afligidos. Y a nosotros nos toca ayudarlos a aligerar, a suavizar las durezas, las miserias de esta vida. La obra práctica es mejor que los sermones, dice la hermana White. La obra práctica tendrá mucho más efecto que el mero sermonear. Hemos de dar alimento al hambriento. Hemos de vestir al desnudo. Hemos de recibir al que no tiene hogar. Hemos de atender al enfermo. La obra médico-misionera es la que va a abrir los corazones para que reciban la luz de la verdad. Únicamente el amor de Cristo puede satisfacer las necesidades del alma. Si Cristo habita en nosotros, si eres esa luz que brilla en nosotros, nuestros corazones estarán llenos de la simpatía de Cristo. Se va a abrir nuestra alma en beneficio a los demás. Dios nos pide no solamente un semblante alegre, no solamente bienvenidos a la iglesia. Él pide que demos palabras de esperanza, un bondadoso apretón de manos. Cuando Cristo sanaba a los enfermos, los tocaba, colocaba sus manos sobre ellos. De la misma manera nosotros debemos colocarnos en íntimo contacto con aquellos a quienes tratamos de beneficiar. Saben, hermanos, dice la mensajera del Señor, hay muchas personas que han perdido la esperanza.
Devolvedles la luz del sol. Muchos han perdido su valor. Habladles alegres palabras de aliento. Orad por ellos. Hay personas que necesitan el pan de vida. Leedles de la palabra de Dios. Muchos están afectados de una enfermedad del alma que no hay bálsamo humano que puede alcanzar y que ningún médico puede curar. Orad por esas almas. Llevadlas a Jesús. Decidles que hay bálsamo en Galaad y que también allí hay médico que cura la dolencia del alma. Esa es la obra que el Señor nos mandó a hacer. La luz es una bendición universal que derrama sus tesoros sobre un mundo ingrato, impío y corrupto. Así es Cristo, el sol de justicia. Toda la tierra envuelta como están las tinieblas del pecado, del dolor y del sufrimiento, debe ser iluminada con el conocimiento del amor de Dios. Dice Apocalipsis 18:1, y vi a otro ángel que descendía del cielo con gran poder, y la tierra fue iluminada por su gloria. Eso lo vamos a ver. Después de ver el zarandeo, vamos a ver el fuerte pregón, la lluvia tardía, la obra del Espíritu Santo. Pero si nosotros no hemos permitido la obra del Espíritu Santo ahora, escuchen, si no hay lluvia temprana, de nada sirve la lluvia tardía. Si la semilla no ha germinado y no ha crecido y no está lista para madurar, de nada sirve la lluvia tardía. A la única que beneficia es a la planta que ha madurado y que ya tiene el fruto. Y entonces viene la lluvia y termina de madurar la simiente para que se pueda recoger la cosecha. La obra del Espíritu Santo tiene que transformar nuestra vida para que el Señor pueda iluminar a través de nosotros al mundo en tinieblas. Por eso es tan importante esa preparación y es la transformación de nuestro carácter. ¿Qué le vamos a decir a la gente a la hora 11 cuando ya apenas si hay tiempo? Ya la puerta va a estar cerrada para la iglesia adventista, porque se cierra antes para los adventistas que para el resto del mundo. ¿Qué le vamos a decir? Apresúrense, hagan todo lo que tienen que hacer rápido, pero no me miren a mí, porque yo no lo logré todavía. Y tú que tienes tanto tiempo de conocer esta verdad, todavía no lograste. ¿Y cómo yo lo voy a lograr en tan cortito tiempo? Si ya esto se acaba. Ya cuando hablemos del tiempo de angustia, vamos a ver que va a durar muy poco tiempo. Y los que no hicieron la preparación antes van a tener que lograr en corto tiempo lo que a los demás nos tomó más tiempo. Aprovechen este tiempo que tenemos. Pero ¿cómo les vamos a decir a los demás? Si es posible vencer en Cristo, si puedes abandonarlo todo, si puedes obtener la victoria, si puedes desarrollar un carácter como el de Cristo, si nosotros no lo hemos logrado. El carácter es intransferible. No puedo darle a otro lo que es la obra del Espíritu Santo en mi vida. Por eso las vírgenes prudentes les dijeron a las fatuas, no podemos darlos del aceite. Vayan y busquen ustedes. Pero fue demasiado tarde. Ahora es el momento de hacer esa obra, o de más bien permitir que el Espíritu Santo haga esa obra en nosotros, de transformarnos a su imagen y semejanza. Vamos a lo que fue nuestra lectura bíblica al comienzo, y por allí vamos a terminar. Antes de eso les leo el último parrafito de este capítulo de Palabras de Vida del Gran Maestro, que es justamente la parábola de las 10 vírgenes.
El último capítulo se llama El premio inmerecido. El premio inmerecido, y es el capítulo 29. Dice así este último párrafo que les leo. Ningún hombre puede impartir a otro lo que él mismo no ha recibido. En la obra de Dios, la humanidad no puede generar nada. Ningún hombre puede por su propio esfuerzo convertirse en portador de luz. Era el áureo aceite vertido por los mensajeros celestiales en los tubos de oro para ser conducido del recipiente de oro a las lámparas del santuario, lo que producía una luz continua, brillante y resplandeciente. Es el amor de Dios continuamente transferido al hombre lo que lo capacita para impartir luz. En el corazón de todos los que están unidos a Dios por la fe, el áureo aceite del amor fluye libremente para brillar en buenas obras en un servicio real y sincero por Dios. En la inconmensurable dádiva del Espíritu Santo se hallan contenidos todos los recursos del cielo. No es por causa de restricción alguna de parte de Dios, por lo que las riquezas de su gracia no fluyen hacia la tierra, hacia nosotros. Si todos tuvieran la voluntad de recibirlo, todos serían llenados de su Espíritu Santo. No hay nada que Cristo desee tanto como que sus agentes aquí en la tierra lo representen ante el mundo a través de su Espíritu y reflejen su carácter. No hay nada que Cristo desee tanto que nosotros representemos su carácter ante este mundo mediante el Espíritu Santo. Y si eso es lo que Cristo más anhela, ¿no hemos nosotros de darle lo que Él anhela? Vamos a terminar con lo que fue nuestra lectura bíblica. Primera de Juan, capítulo 3, para que vean en qué consiste la preparación. A la esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, blanco y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Lino fino, la iglesia pura, limpia, lavada, sin mancha, ni mácula, ni arruga, ni cosa semejante, sino santa y sin mancha, vestida con el vestido de boda. Decía nuestra lectura bíblica: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Primera de Juan 3. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de llegar a ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza de verle cara a cara a Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Qué hay que hacer para verlo cuando Él venga? Purificarnos, como Él es puro. ¿Cómo es el Señor? ¿Y cómo hemos de ser nosotros? Como Él, semejantes a Él, puros. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. ¿Cómo es Él? Sin pecado. ¿Cómo es Él? Puro, sin pecado. Todo aquel, versículo 6, que permanece en Él,
no peca. Y todo aquel que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, así como Él es justo. ¿Cómo es Él? Justo. ¿Cómo es Él? Justo. Él es sin pecado. Él es puro. Y nosotros somos llamados a ser puros, sin pecado, justos, como Él es justo. El que practica el pecado, versículo 8, es el diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Cuando Cristo diga, el que es justo, siga siendo justo, y el que es limpio, siga siendo limpio. Y cuando Él diga, el que es sucio, sucio se queda para siempre, y el que es inmundo, siga practicando la inmundicia. Los que tienen el aceite extra del Espíritu Santo van a haber transformado su carácter a la semejanza de Cristo y ya no van a pecar. Porque ya Cristo va a haber salido del santuario cuando Él diga eso. Y si después de eso, y ahí es donde comienza lo duro, porque allí cuando Cristo sale del santuario comienzan a caer las plagas finales, el gran tiempo de angustia. Mientras Él esté en el santuario no pueden caer las plagas, pero cuando Él salga del santuario y haya terminado el juicio, se consumó el matrimonio, ahora comienzan las plagas y vamos a tener que pasar por ese gran tiempo de angustia sin intercesor en el santuario celestial. Si alguno tuviera entonces pecado en su vida, ya no habría oportunidad de limpiar su vestidura. Si alguno pecara después que Cristo sale del santuario, se quedó sucio para siempre. Por eso tenemos que eliminar el pecado de nuestra vida, y Cristo vino para deshacer las obras del diablo. Si alguno practica el pecado, es del diablo. El que es nacido de Dios no peca, porque la simiente de Dios está en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, una vez que se cierre el tiempo de gracia, el que es realmente hijo de Dios no va a pecar. Y ahora mismo, el apóstol dice, hijitos míos, estas cosas os he escrito, primera de Juan 2:1, para que no pequéis. ¿Ustedes creen que el apóstol iba a escribir todo esto para que no pequemos? Si fuera como algunos pastores adventistas hoy en día están predicando desde el púlpito, diciendo que vamos a seguir pecando hasta el mismo día que Cristo aparezca en las nubes del cielo. Y que no vamos a nunca dejar de pecar porque somos pecadores. Y que cuando Él venga es que nos va a transformar. ¿A poco Él va a transformar el carácter? Va a transformar este cuerpo para hacerlo inmortal, pero no el carácter. El carácter que desarrollamos aquí es el mismo que nos vamos a llevar al cielo. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo vamos a entender nosotros esto? Cuando Cristo salga del santuario, vamos a tener que vivir durante todo el tiempo de la gran tribulación sin pecado, bajo las pruebas más terribles, y no vamos a pecar, porque la simiente de Dios va a estar en nosotros. Pero eso es el aceite extra que nos va a ayudar a pasar por ese gran tiempo de prueba, de espera. El carácter va a estar sellado por la eternidad. Quiere el Señor ayudarnos a entender esto. Leo la última cita
La última. Está en el Conflicto de los Siglos, en la página 478. Conflicto de los Siglos, página 478. Dice así: la venida de Cristo fue a las bodas, es decir, al juicio. Fue a su templo. Pero el pueblo de Dios no estaba preparado para ir al encuentro de su Señor. Todavía le quedaba una obra de preparación que cumplir. Debía serle comunicada una luz que dirigiría su espíritu hacia el templo de Dios en el cielo, y mientras siguiera allí por la fe a su sumo sacerdote en el desempeño de su ministerio, se le revelarían los deberes. Había de darse a la iglesia otro mensaje de aviso e instrucción. Cuando Cristo entró a las bodas, y ahora nosotros estamos esperando que Él salga de las bodas y que venga. Los que vivan en la tierra, cuando cese la intercesión de Cristo en el santuario celestial, deberán estar en pie en la presencia del Dios Santo sin mediador. Sus vestiduras deberán estar sin mácula, sus caracteres purificados de todo pecado por la sangre de la aspersión. Por la gracia de Dios y sus propios y diligentes esfuerzos, deberán ser vencedores en la lucha contra el mal. Mientras se prosigue el juicio investigador en el cielo, mientras que los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario, la purificación del santuario, debe llevarse a cabo una obra especial de purificación. De liberación del pecado entre el pueblo de Dios aquí en la tierra. Cristo está purificando el santuario en el cielo, en el juicio, quitando los pecados de los registros del cielo, borrando los pecados. Pero mientras Él los borra de allá, tienen que ser borrados de nuestra vida. Así que hay una obra que tiene que ser hecha por el pueblo de Dios aquí en la tierra. Esta obra está presentada con mayor claridad en los mensajes del capítulo 14 de Apocalipsis, el mensaje de los 3 ángeles. Cuando esta obra haya quedado consumada, entonces los discípulos de Cristo estarán listos y preparados para su venida. Entonces la iglesia que nuestro Señor recibirá será una iglesia gloriosa que no tiene mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que es santa y sin mancha. Entonces aparecerá la iglesia como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos con banderas tremolantes. ¿Cuándo? Cuando se termine la obra de purificar el templo, el santuario, no solo en el cielo, sino este santuario. Cuando estemos libres de todo pecado, la iglesia va a estar pura, santa y sin mancha, preparada para la venida del Señor. A veces decimos, hay que prepararse. ¿Y qué pensamos nosotros que es la preparación? Prepárate que Cristo ya viene. ¿Y cuál es esa preparación? La preparación es la obra del Espíritu Santo, porque no la podemos hacer solo, expulsando todo pecado de nuestra vida. Pero si creemos que no podemos dejar de pecar hasta que Cristo venga y que Él nos va a transformar porque vamos a ser pecadores, entonces ¿cómo vamos a hacer esa obra? Vamos a conformarnos con decir, bueno, no puedo dejar de pecar. Cuando Cristo venga, Él me va a transformar.
Y si creemos eso, nos vamos a quedar sucios para toda la eternidad. Por eso es que es tan importante el mensaje final del pueblo adventista. Un pueblo puro y santo. Los que tengan el sello de Dios en su frente, dice, no se contaminaron porque son vírgenes. Siguen al Cordero por doquiera que va. En sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Y uno dice, ¿y quién podrá lograr eso? Estar sin mancha, sin mentira. En sus bocas no fue hallado engaño. El que no engaña con la boca es varón perfecto, dice la Biblia. Solo por la obra del Espíritu Santo se puede lograr esto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran poder y alegría. Al único Dios, nuestro Salvador, sea la honra, la gloria, el poder, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Fíjense, aquel, eso es Judas, versículo 24, Judas, versículo 24, anótenlo. Aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con grande alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador. A Él sea la gloria, el poder, la potencia, el imperio, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Hay un himno que se titula Sed puros y santos, Dios nos juzgará. En el himnario antiguo es el 342. Sed puros y santos. Confiad en el Señor. Yo quiero que ustedes lean la letra de ese himno y mediten en ella mientras lo cantamos. No es un himno muy conocido, pero es preciosa la letra y justamente va con lo que hemos hablado hoy, la necesidad de ser puros y santos. Himno número 342. Vamos a ponernos en pie.